saludarles aquí en este lugar. Somos un pueblo, ¿verdad? Un pueblo que el Señor compró a precio de sangre. Ese es usted, amado hermano. Alégrese porque usted es parte del cuerpo de Cristo. Usted ha decidido por voluntad propia reconocer a Cristo como el Hijo de Dios y ha reconocido que sin Él y que si estamos fuera de Él, no tenemos vida, hermano. ¿Y sabe qué le hace esa decisión? Le hace ser llamado a usted Hijo de Dios por el nombre de Cristo Jesús. Usted es ahora, la palabra nos llama real sacerdocio, por la voluntad y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Así que sean todos bienvenidos, sea el Señor siempre ayudándoles. Y acordémonos de los hermanos que no pudieron estar hoy aquí. Hay algunos hermanos que tienen gripa, que se sienten mal en el cuerpo. Oremos los unos por los otros. Ellos quieren estar aquí, pero también ellos son conscientes y porque le aman también ellos mismos dicen, no quisiera presentarme y poder contagiar a algún hermano que está ahí, porque mejor prefiero que quedarme en casita, recuperarme y después ya ir a gozarme con ustedes. Así que acordémonos de los hermanos que están ahorita enfermitos en el cuerpo, oremos los unos por los otros y sea el Señor dando pronta esa sanidad a su cuerpo, ¿verdad? Así que ese es el amor de Cristo, el amor fraternal que tiene que morar siempre en nosotros, acordarnos los unos de los otros. Vamos a leer, hermanos, en el Nuevo Testamento, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, en su verso 14 al verso 18. Nuevo Testamento, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, en el verso 14 al 18. Vamos a meditar ahí algunos minutos, que sea el Señor ayudándonos siempre a predicar su palabra para no errar, que nos dé sabiduría y entendimiento para no decir una palabra que no vaya de acuerdo a la palabra del Señor, sino que la palabra que podamos exponer hoy día sea una palabra que edifique a la iglesia del Señor, dándole siempre la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos 2 de Corintios capítulo 6, su verso 14, amada iglesia. Amén, gloria a Dios. Vamos a leerla honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así a la letra, amén, dice así a la letra, somos templo del Dios viviente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura del día de hoy. Ayúdeme a orar, amada iglesia, para que, como les digo, siempre sea la presencia del Señor guiándome en la predicación de su palabra. Padre, en esta hora, Señor, me presento ante usted en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, amado Hijo suyo. Le pido la dirección, Señor, para dar palabra a su pueblo, Señor, a su iglesia, a los que somos parte del cuerpo, Señor, que estamos aquí reunidos, Señor. Toque los corazones, Señor, de mis hermanos para creer a su palabra, ponerla por obra. Toque mi vida también, Señor, para poder vivir su palabra primeramente, Señor, y poder predicarla, Dios Todopoderoso. Le pido también por aquellas almas, por aquellas personas que lleguen a escuchar, que lleguen a ver este mensaje, Señor, sea tocando también el corazón, Padre, llegando esta palabra a sus vidas, que crean a la verdad, que crean a su palabra, para que también ellos vengan, Señor, con un corazón arrepentido delante de usted, pidiendo perdón, Señor, por aquellos pecados, Padre, que han cometido en su vida, siendo usted restaurándolos y perdonándolos, Señor, de todo pecado, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdeme, Señor, con su presencia, que cada palabra que diga, Señor, sea dirigida, Padre, por usted, Señor, en el nombre de Jesús, porque yo sé, Señor, que daré cuenta de cada palabra que salga de mi boca, Señor, delante de usted, Señor. Guárdeme, Señor, de decir alguna palabra que a usted no le agrade, Señor, de decir palabra de hombre, sino decir palabra, Señor, como está escrito en la palabra suya, en la Biblia. Señor, gracias, Padre. Toda gloria y honra sea para el Rey de Reyes, el que viene pronto, Cristo Jesús, a buscar una iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puede sentarse, amada iglesia. Acabamos de leer en el capítulo 6
de Corintios, en el verso 14 al 18, el subtítulo que tiene Somos templo del Dios viviente. Nos hace referencia a que usted y yo y todos los creyentes en Cristo se nos llama que somos templo del Dios viviente, del Dios que creó los cielos y la tierra, del Dios que se dio a sí mismo en sacrificio por medio de Jesucristo, su Hijo, y del Dios que dijo, arrepentíos y convertíos. Somos templo de ese Dios. ¿Cómo? El Espíritu de Él habita en nosotros. Pero ¿qué nos dice aquí en la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios? ¿A qué se está refiriendo? Dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, porque qué comunión, qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Lo dice entre signos de interrogación. Y qué comunión la luz con las tinieblas. Está preguntando, ¿qué tenemos que ver nosotros que hemos creído en Cristo, que nos hemos apartado de lo malo, que nos esforzamos cada día a agradar a Dios? ¿Qué tenemos que ver con aquellos que no creen en un Dios vivo, que no creen en un Dios que se dio a sí mismo por usted y por mí y por todo aquel que cree? ¿Qué tenemos que ver con ellos? Ahora bien, la palabra sí nos enseña a que vayamos y prediquemos el evangelio, pero también nos están diciendo que nosotros no nos unamos en yugo desigual. Un ejemplo, los solteros. En mi persona, me voy a poner yo como ejemplo, porque no es bueno tomar el ejemplo de algún otro hermano, hay que empezar por uno mismo. Cuando uno estaba soltero, cuando mi persona estaba soltero, yo me sentía muchas veces solo y decía, Señor, deme una esposa, deme una compañera. Oraba a Dios, yo me sentía triste porque no recibía oración, pero me mantenía ahí. Y muchas veces uno como hombre tiende a querer de cierta manera llenar aquello que solamente Dios puede llenar con su presencia y con la voluntad de Dios. Uno tiende a buscar afuera, donde no tiene que buscar las cosas que Dios le tiene para el creyente, para su hijo, pero a su debido tiempo. El hombre tiende a desesperarse, el hombre tiende a querer tomar las decisiones por sí mismo, sin esperar en la paciencia del Señor. Eso nos pasa como seres humanos. Y yo a su vez quería poner los ojos afuera, tal vez buscar una muchacha afuera y decir, esta está bonita, yo la puedo cambiar, ella puede venir al evangelio, pero no es así, amado hermano. Eso no es así. La palabra nos enseña que no nos unamos en yugo desigual. Hay que ser pacientes en el Señor. El Señor tiene para cada uno de sus hijos la compañera o el compañero que ya le tiene designado a cada uno. Busque siempre a alguien que estén en común, que sean común en el evangelio, que sean creyentes. No ponga sus ojos en alguien que esté afuera. ¿Por qué? Porque tarde que temprano eso traerá consecuencias. La palabra nos está diciendo que Dios nos prohíbe andar en yugo desigual. Nos está diciendo que no lo hagamos. ¿Por qué? La comunión con el mundo conduce al pecado. Si uno se va y hace una relación con una persona que no es creyente en el Señor, para aquella persona el hacer lo malo no lo va a ver mal. El hacer todo aquello que no agrada a Dios, para esa persona es normal, pero no para usted creyente en Cristo. Y eso a su vez, por agradar a la persona con la que usted está viviendo, si tomó esa decisión, lo va a arrastrar tarde que temprano a pecar con aquella persona que no tiene temor del Señor, por querer agradar a esa persona. Y ahí comienza el problema. La comunión con el mundo produce consecuencias. Las consecuencias son que la presencia del Espíritu Santo que está en usted, que ha creído, que fue sellado cuando creyó en la palabra, cuando creyó en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, todo eso se va yendo de su vida y empieza a entrar lo que no tiene que entrar, lo que Dios ya había limpiado de su vida. Son las consecuencias que va teniendo en la vida del creyente. Se va enfriando y poco a poco se va apartando y la fe en Cristo va menguando, va menguando. Y cuando usted ve, usted ya está otra vez donde Dios ya lo había sacado, donde Dios ya lo había limpiado, donde Dios ya lo había perdonado, otra vez se ha vuelto a ese lodo cenagoso. Está otra vez en el pecado. Ahí hay verdadero peligro,
porque la palabra dice que ya no queda nada, sino solamente una horrenda expectación para aquellos que pecan deliberadamente. ¿Por qué deliberadamente? Porque ya conocen la palabra del Señor, ya saben lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada, y más sin embargo decidieron hacer lo malo delante de Dios, sabiendo lo bueno y sabiendo lo malo. Ahí es un verdadero peligro para la vida del creyente, porque está diciendo y está negando el sacrificio de Cristo. Está tomando en poco y está tomando en nada, mejor dicho, en nada, lo que Cristo hizo por usted en la cruz, al volverse a hacer lo malo. Está diciendo que no le interesa lo que Cristo hizo por usted, que no le interesa que Cristo haya derramado su sangre por usted, que no le interesa que Cristo se haya puesto por usted. Eso es lo que usted como creyente dice cuando se vuelve a lo malo. Tal vez no con palabras, pero sí con sus hechos. Y recuerde que todo lo que hacemos, el Señor lo está escribiendo en el libro de la vida que cada uno tenemos. Y ese libro de la vida, en el libro de las memorias que cada uno tenemos, todo lo que hagamos usted y yo está siendo apuntado en el libro de las memorias. Y aquel día, el libro de las memorias de cada persona, creyente y no creyente, será expuesto y todo lo que hicimos se declarará a toda persona. Todo el mundo sabrá lo que usted y lo que yo hicimos. No habrá excusa. Todos sabrán lo que yo pensé, todos sabrán lo que yo hice cuando nadie me vio. Y seremos juzgados. Y si mi nombre y su nombre no está escrito en el libro de la vida, no seremos hallados hijos de Dios. No habrá lugar para nosotros en lo que Dios ya tiene preparado en su divina voluntad. El único lugar que habrá es, la Biblia le llama lago de fuego y de azufre. Es duro, pero todo eso el Señor no quiere que el hombre lo pase, no quiere que sus hijos vayan a ese lugar. Por eso está la palabra, el consejo de la palabra, para que por medio del consejo de la palabra nos exhortemos los unos a los otros y podamos reconocer, nos examinemos haciendo buen uso de la palabra para ver si estamos aprobados delante del Señor y volvernos al Señor. Ahora pueden decir, hermano, ¿y esto es nuevo? ¿Esto es del Nuevo Testamento solamente? De que no nos unamos en yugo desigual. No, hermanos. Esto viene desde tiempos atrás, desde que el Señor sacó a Israel de Egipto. ¿Se acuerdan que hace unos días estábamos predicando acerca de cómo el pueblo no pudo entrar a la tierra prometida? Aquel pueblo que Dios sacó de Egipto, lo anduvo por 40 años por el desierto a causa de su incredulidad. Todos los que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida por incrédulos. Solamente entraron toda esa generación nueva. Los mayores de 20 años para arriba, todos perecieron en el desierto, excepto Josué y Caleb. Fueron los únicos que entraron. Estábamos predicando esa palabra hace unos días. Pues cuando entraron a la tierra prometida, esa generación, la que quedó después de que perecieron todos los incrédulos en el desierto, entraron a la tierra prometida, cada uno se fue a la heredad que les dieron, pero el Señor les dijo algo: los que vivan en esa tierra, cuando ustedes lleguen, sáquenlos, échenlos fuera, no se revuelvan con ellos. Algunos lo hicieron, pero no todas las tribus le hicieron caso al Señor. Cuando algunas tribus llegaron a su heredad, a la tierra que Dios les dio por repartición, los que estaban ahí los dejaron vivir con ellos. No los echaron fuera de ese lugar. ¿Y qué pasó? Se estaban uniendo en yugo desigual. Tomaron para sí mujeres, para ellos, y ellos dieron a sus mujeres, a sus hijas, a ese pueblo que Dios les dijo, sáquenlos de ahí, no quiero que estén con ustedes. Pues, ¿qué sucedió al unirse así? Dice la palabra que el pueblo de Israel se volvió a los Baales, a dioses ajenos, paganos, a Astarot, a Baal, y se inclinaron ante ellos e hicieron lo malo delante de Jehová. ¿Por qué? Porque esas naciones tenían sus propios dioses falsos a los cuales adoraban. Y el pueblo de Israel se contaminó de igual manera con ellos, por unirse en yugo desigual y por haber desobedecido a la voz de Dios. Dios les dijo, saquen a los que estén en esa tierra que yo les voy a dar, no convivan con ellos. No obedecieron.
e hicieron lo malo delante del Señor. Y así andaban de constante delante del Señor, haciendo lo malo. Y dice que murió Josué. Josué había despedido a todos y les dijo: cada uno vaya a recibir su heredad. Mientras estuvieron ellos vivos, Josué y los que entraron con Josué, el pueblo servía al Señor, obedecía al Señor. Pero cuando murió Josué y murieron aquellos ancianos con Josué, esa generación se pervirtió completamente. Hicieron de todo, falsos dioses, se unieron con aquellas mujeres que tenían dioses. Por agradar a sus mujeres, hicieron lo malo delante del Señor y desagradaron a Dios. Ven cómo lo que nos dice Corintios en la segunda carta, capítulo 6, que no se unan en yugo desigual, no es nuevo, viene desde tiempo atrás. El pueblo de Israel lo cometió muchas veces, demasiadas veces. Lo podemos leer en el libro de los Jueces, desde el capítulo 2 en adelante. Empieza a hablar cómo el pueblo se desenfrenó en sus pecados. Libro de Jueces, capítulo 2, en su verso 6. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Estoy leyendo el libro de Jueces, capítulo 2, en su verso 6. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Ven como un pueblo el cual Dios había sacado con una mano poderosa de Egipto, los llevó por el desierto, a los incrédulos los hizo que perecieran 40 años, que vivieran 40 años y perecieron ahí. Entró una generación nueva a la tierra prometida, y por unirse en yugo desigual y no obedecer al Señor, se pervirtieron y se apartaron del Señor. Jóvenes, si buscan a su compañera, o las jovencitas buscan a un compañero, esperen en el Señor. No corran, no se desesperen, porque la consecuencia puede venir después. Después es cuando ustedes van a llorar. El pueblo de Israel lloró, dice la palabra, que ellos lloraron porque el Señor les dijo: se han apartado de mí, se han ido a otros dioses. Después de que toma una decisión apresurada, pueden venir consecuencias a su vida. Tanto es así que la presencia del Señor que mora en usted hoy en día, por tomar una decisión apresurada, esa presencia usted puede dejar de sentirla en un momento que usted ya ni se va a dar cuenta que ya no tiene la presencia del Señor. Y usted puede verse otra vez en el mundo, cosa que Dios no quiere para sus hijos. ¿Por qué nos hemos de volver otra vez de donde Dios nos sacó? ¿Por qué hemos de regresar al pecado? Si lo que Dios nos tiene para nosotros es mucho mejor que lo que este mundo le puede ofrecer a usted. Usted no está solo. El Señor Jesús mismo nos dijo que nos iba a dejar a su Espíritu Santo para que esté con vosotros hasta el fin del mundo, todos los días de su vida, amado hermano. No se sienta solo. La gloria es para Cristo, amado hermano. Y es algo que se está dando actualmente en las iglesias, los creyentes, aquellas generaciones cuando uno
lo llevaban a la iglesia, al templo, uno miraba los templos llenos, miraba a los jóvenes, a los niños de nuestra edad, lleno el templo de niños, de jóvenes, los padres sirviendo. El tiempo pasó, otra generación vino y muchos se apartaron del Señor. Ya no sirven al Señor. Andan en todo menos sirviendo al Señor y fueron instruidos. Es triste y muchos de ellos no sabemos, solo Dios lo sabe si volverán. Tal vez muchos ya murieron, no lo sé. Lo malo es si murieron sin Cristo. Ahí es lo malo. Conociendo la palabra y a morir sin Cristo, ahí ya no hay nada que se pueda hacer. Ya no hay oraciones que pueda hacerlo volver para que se arrepientan. La única manera en que uno puede venir a Cristo es en vida. Es decir, aquí estoy, Señor, perdóname. Yo reconozco que me he apartado de tu camino, Señor. Me ha faltado buscar de tu presencia, Señor. He hecho lo malo delante de tu presencia. Eso es lo que Dios quiere del creyente. Honestidad, sinceridad, humildad. ¿Y sabe qué hace Dios con ellos? Los toma como sus hijos, los perdona, los usa para su obra. No los desecha. El enemigo te puede hacer creer que si tú haces eso eres un débil, eres alguien del cual se van a burlar. No, que el Señor reprenda en el nombre de Jesús al que te pone esos pensamientos. Lo que Dios quiere es restaurar la vida de aquel que se siente cabizbajo. Cristo viene pronto, amada iglesia. No se vuelva atrás al mundo, no retroceda, sepa esperar el tiempo del Señor que Dios le traerá a aquella mujer o a aquel varón que le está pidiendo. Pero pida por alguien que sea temeroso al Señor, porque andando los dos de acuerdo, van a agradar a Dios, van a caminar juntos, van a ir buscando al Señor. Pero si uno quiere buscar a Dios y el otro quiere irse por la derecha, por la izquierda o retroceder, va a ser muy difícil que su mirada siga puesto en el blanco perfecto en Cristo Jesús. Porque el otro le va a decir, no vamos, ¿para qué? Pero vamos, mira que es bueno buscar a Dios. No, ¿para qué? Y empieza esa fricción, esa lucha. Y cuando uno ve, aquella presencia que sentía se fue apagando. Se fue apagando. Y cuando ve usted dice, ya, ¿para qué voy? Luego voy, la otra semana. Tiene un mes que no voy. Mejor ya no voy. Después voy. Después dejó de preguntarse que a qué va. Simplemente no se le olvidó. Hizo que se le olvidó. Ya no busca del Señor. Ya no está delante de la presencia del Señor. Y cuando ve, vamos a tal lugar, no creo que sea malo, vamos, y va con la pareja a lugares que no agradan a Dios. Mira, esto no va a pasar nada, es poco. No ignoréis las maquinaciones del enemigo, dice la palabra. Es mejor apartarse y guardarse para el Señor. ¿Por qué? Porque ahí es donde usted está cuidando su salvación con temor y con temblor. Dice que seamos sin doblez. Y esto se los digo constantemente. De una fuente no puede salir agua dulce o agua amarga. O es dulce o amarga. Que tú sí sea sí y tú no sea no. Y la misma palabra nos dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Mejor te hubiera sido no conocer, o ser frío o caliente. O sea, no conoces, pero no tibio. El tibio es aquel que conoce, pero se vuelve a hacer lo malo un tiempo y después viene a Cristo. Hoy sí quiero, mañana no quiero, hoy sí estoy, mañana no estoy, y así está, tibio. Aquel día puede venir, y la palabra dice, a los tibios los vomitaré de mi boca. No habrá excusa aquel día. ¿Cómo nos vamos a excusar delante del Señor si la palabra se nos está presentando, se nos está predicando? No va a haber excusa, amado hermano.
El único abogado que tenemos es Cristo Jesús, Señor nuestro. Si clamamos a Dios en el nombre de Cristo y nos esforzamos, créame que ese esfuerzo y esa fe que usted tenga tiene su recompensa. Es la corona de la vida al lado del Señor Todopoderoso que viene pronto a buscarla a usted, amado hermano. Esa corona el Señor la tiene para usted. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Guarde que su nombre no sea borrado del libro de la vida. ¿Cómo, hermano? ¿El nombre se puede borrar? Sí. La palabra dice en Apocalipsis que si uno no se esfuerza, su nombre es borrado del libro de la vida. Entonces, y la Biblia dice que aquel que no es hallado inscrito en el libro de la vida será lanzado afuera. Quiere decir que entonces lo que Dios nos dio, la salvación, Él no nos la quita. Uno renuncia. Uno, como tiene ese libre albedrío, uno decide, ¿sigues a Cristo o te vuelves atrás? Usted decide, amado hermano. Dios no lo va a obligar. Dios no quiere a alguien que le busque obligadamente. Dios quiere a alguien que lo busque por voluntad propia, por amor a Él. Dios jamás lo va a obligar a usted. Hermano, venga, si no se va a ir al infierno, venga a la iglesia. Hay hermanos que dicen eso. Y los tienen ahí, obligados. Su cuerpo está ahí, pero su corazón está en el mundo. Eso no debe de ser así. El creyente debe de estar en la iglesia porque ha comprendido y ha amado a Cristo. Y porque ama al Señor por lo que Cristo hizo por nosotros, no por lo que nos pueda dar en esta vida. ¿Qué hizo Él por usted? Le tomó como hijo. Le perdonó sus pecados, me perdonó mis pecados. Y nos sigue perdonando porque no somos perfectos. ¿Cuántas veces nos equivocamos día a día? ¿Cuántas veces tenemos malos pensamientos en el diario vivir? Mas sin embargo, en la misericordia del Señor nos prolonga la vida. Nos da tiempo para decir, perdóname, Padre. Perdóname, límpiame, Señor, ayúdame. ¿Sabe cuándo vamos a ser perfectos? Hasta el día del Señor. Dice la palabra que el que empezó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día del Señor. Antes somos hombres imperfectos, hombres que se equivocan, que pecan, pero eso no nos da permiso para hacer lo malo deliberadamente, sino que nos da la pauta para que nos esforcemos más. Examínese y diga, aquí te fallo, Señor, ayúdame a limpiar eso. Eso es lo que uno tiene que reconocer. ¿Y por qué de lo de que no se unan en yugo desigual? Porque si es difícil el evangelio, el caminar, cuando dos andan de común, andan mutuamente de acuerdo, buscando al Señor, es difícil, amado hermano. Es difícil cuando la casa completa sirve al Señor. Ahora imagínense cuando uno quiere y el otro no quiere. Es doblemente más difícil. Ahora, no me vaya a malinterpretar. Hay muchos casos en los que las personas vienen a Cristo, ya están casadas, una cree y la otra no. No deje a ese hombre, no deje a esa mujer, a menos que pasen circunstancias que ya no se puedan remediar. Pero pida por aquel hombre, pida por aquella mujer. Manténgase en la fe de Cristo. De ejemplo, de testimonio. No niegue, no retroceda atrás. Y verá que Cristo va a traer también a la otra parte a sus pies. Si es la voluntad del Señor. Eso es lo que Dios nos manda hacer. Ahora, si usted está soltero, no corra, hermano. Como les dije al principio, sea paciente. Sea paciente. ¿Por qué? Porque la palabra dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? El templo es usted. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, vosotros sois el templo de Dios viviente. Usted, en usted mora el Espíritu de Cristo. ¿Se imagina? El gran privilegio
El Espíritu Santo de Dios está viviendo en usted, lo está tomando a usted como casa. Si uno se pone a meditar en eso, ¿se imaginan? El Todopoderoso, el que creó los cielos, la tierra, el que nos hizo a su imagen y semejanza, dijo: yo quiero vivir en ti, hijo mío. Yo quiero tomar tu cuerpo como mi casa. Uno tiene que cuidarse para agradar a Dios. Por eso es que uno tiene que buscar la santidad delante del Señor. En el matrimonio también debe de ser de igual manera. ¿Qué ejemplo vamos a dar? Tenemos que cuidarnos, hermanos. Si hago lo malo delante de Dios, ¿ustedes creen que la presencia, el Espíritu de Dios se va a agradar viviendo dentro de mí si yo hago lo malo continuamente? No, porque la palabra dice que Él es santo, es 3 veces santo. Por eso es que uno tiene que cuidarse, buscar la santidad del Señor. Hermano, pero ¿qué tanto es tantito? Dios me conoce, Dios sabe, Dios no creo que me deseche por eso. Pero esos son pensamientos nuestros, hermano. La Biblia dice: el hombre cree que todos sus pensamientos son rectos. Yo puedo hacer cosas que para mí estén bien, pero ¿qué es lo que dice la Biblia? No se trata de lo que yo pueda pensar o de lo que usted, amado hermano, pueda pensar, a lo que nos convenga a nosotros. Eso no es el Evangelio. Nosotros no podemos acomodar el Evangelio a nuestra mente. Yo pienso que esto está bien, si yo hago esto está bien, no voy a desagradar a Dios si hago esto. Ok, vamos a ver lo que dice la palabra. Si mi pensamiento, su pensamiento no concuerda con lo que la Biblia dice, está mal. Estamos mal. Por más que le busquemos, por más que le demos vueltas, por más que hagamos lo que hagamos, si mi pensamiento o su pensamiento no se alinea con la palabra del Señor, estamos mal. Por más que nos esforcemos y nos queramos justificar, estamos mal. La única manera en que vamos a agradar a Dios es alineándonos con su palabra. Ahí es donde agradamos a Dios. ¿Cómo me alineo? Menguando yo, renovando mi mente. El Señor renueva la mente, la palabra lo dice. ¿Cómo empieza el cambio en el creyente? En el corazón, porque crees, porque el Señor toca tu corazón para que creas el Evangelio. Pero la mente tiene que ser renovada. ¿Y cómo se renueva? Lo que entra por tus ojos es lo que llega a tu mente y lo que está pensando. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que escuchas? Eso es lo que está en tu mente. Si tú ves la Biblia, si tú lees la Biblia, si tú escuchas palabra de Dios, es lo que va a estar en tu mente. Y cuando vayas por el mundo, cuando estés en una situación, el Espíritu Santo te va a traer a memoria, a tu mente, lo que viste en la Biblia y lo que escuchaste en la palabra del Señor, y te apartará de hacer lo malo. Tu mente está siendo renovada, tu corazón está creyendo en el Señor. Pero si no leemos la Biblia, si no le oramos a Dios, si no vemos la palabra, si no escuchamos palabra de Dios, cuando venga una situación en el mundo, ¿qué te va a traer a memoria el Espíritu Santo? Si no tenemos la palabra del Señor, se nos va a hacer fácil pensar: bueno, no creo que esto sea malo. Hagámoslo, no está mal. Dios sabe, Dios conoce. Y vamos y hacemos lo malo delante del Señor. Ese es el problema que podemos llegar a tener, y más si estamos en yugo desigual. El pueblo de Israel se inclinó ante dioses paganos, ante dioses que no son dioses, y el Señor Jehová se disgustó con ellos. Y el Señor dice en su palabra cómo ellos tomaron mujeres que Él les mandó que no tomaran. Lo dice ahí en Jueces capítulo 3. Capítulo 6, verso 6, Jueces 3, 6. Voy a leer desde el 4. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres,
y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Un pueblo que vio la mano de Dios, que el Señor los sacó de esclavitud, que les entregó una tierra prometida, se olvidaron de Dios, hicieron lo malo, se apartaron del Señor y sirvieron a Baales y a las imágenes de acera. Idolatría, pecados en el corazón del hombre. Ven como lo de que dice la carta de Corintios capítulo 6, en el verso 14, lo que leímos, no es de hoy nuevo, no es de hoy del Nuevo Testamento, es desde tiempo atrás. Por eso Dios nos manda, no se unan en yugo desigual. Él nos prohíbe a que nos unamos en yugo desigual. Arruina la vida espiritual. El yugo desigual arruina la vida interior. Nos va a apartar del Señor. Y lo podemos leer en el Antiguo Testamento, cómo apartó a un pueblo completo, lo apartó el yugo desigual de la presencia del Señor. Lo apartó completamente. Y el Señor se disgustó con ese pueblo, dice la palabra. Se disgustó con él, porque ya no le servían a él, porque hacían como creían en su mente, hacían como a ellos les parecía bien, mas ya no obedecían al mandamiento de Dios. Y el Señor se disgustó con ellos. Lo dice la palabra. También, otro ejemplo. ¿Quién cometió este error también en la Biblia? Salomón. Un hombre con grande sabiduría, un hombre con grandes riquezas, con temor del Señor. Nunca ha habido otro como él, dice la palabra, con esas riquezas y sabiduría que Dios le dio. Pero sucumbió. Se inclinó ante dioses paganos. ¿Por qué? Por unirse en yugo desigual. 700 mujeres y 300 concubinas tenía. Tenía un problema Salomón, le gustaban las mujeres, pero no buscaba mujeres de su pueblo. Escogía las que él quería, no importando de dónde fueran. Las llevaba a vivir con él y les permitía a esas mujeres adorar a sus dioses. Y eso no fue suficiente. Esas mujeres hicieron que Salomón se inclinara ante esos dioses, olvidando Salomón que a él lo había puesto Dios, ese Dios todopoderoso que le dijo: pídeme lo que quieras, Salomón. Ese Dios que le habló en sueños a Salomón, que le dio esa grandeza, que lo exaltó ante los hombres. A Salomón se le olvidó por unirse en yugo desigual. Ya ven cómo aquellos pensamientos del hombre nos apartan del Señor. Algo que puede decir, pero ¿qué tiene de malo? Yo lo amo, yo la amo. Déjenme, es mi vida, ¿qué me puede pasar? Ya déjenme en paz, van a ver que yo lo voy a cambiar. Yo la voy a cambiar. No es así. En la Biblia hay muchos ejemplos. Salomón, siendo rey, el hombre más sabio que ha habido sobre la tierra, lo dice la Biblia, sucumbió al unirse en yugo desigual. ¿Qué se puede esperar de nosotros, hermanos? ¿Qué puede esperar uno de nosotros? ¿Qué puedo esperar yo de mí mismo, hermano, si me uno en yugo desigual? O si pongo mis ojos donde no debo. ¿Qué creen que me pase si a Salomón le pasó eso? Si a un pueblo completo le pasó eso. Algo bueno no lo creo, hermanos. Y no es algo de que uno pueda decir, bueno, al rato me restauro ya. ¿Y si no hay restauración? Y si por decir aquí, de aquí soy, aquí me quedo, yo la amo, yo lo amo, y no es ahí. Mi alma está en juego, su alma está en juego. No es cualquier cosa. Usted, amado hermano, el que vive por siempre, el que no muere,
Está en peligro su alma. Dios ya le tiene una morada preparada a usted. Dice la Biblia que en la Nueva Jerusalén hay calles de oro, hay mansiones grandes. Ya está pronto a descender. Hay un cielo nuevo, una tierra nueva, donde no hay llanto, donde no hay sufrimiento, donde no hay dolor, donde el sol abrasador ya no cae sobre usted, ya no caerá sobre usted. No hay cansancio, no hay aflicción, no hay enfermedad, no hay maldad, no hay pecado. Dios tiene eso para usted. Pero su alma está en juego cuando usted decide: déjame en paz, no te metas en mi vida. Ella es la persona o él es el hombre de mi vida. Pero usted está viendo que esa persona no quiere saber nada de Dios. Y por más que usted le habla, no quiere saber nada del Señor. Se burla de Dios. Hace burla de la palabra del Señor. Mas sin embargo usted lo está viendo, lo está escuchando y ahí quiere estar. Su alma es la que está corriendo peligro, amado hermano. Ore por ellos. Sepa esperar con paciencia en el Señor. ¿Por qué? La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Y si usted tiene el Espíritu Santo de Dios en usted, que es templo y morada de Dios, debe de dar frutos. Y uno de esos frutos es paciencia. Sea paciente en el Señor. Si es creyente y ama a Dios, dé fruto de la paciencia, hermano. Dé fruto. Señor, ayúdeme a dar fruto, para que usted venga, lo tome, se agrade de ese fruto y yo siga dando más fruto. El dar fruto no es fácil. Por eso dice que la semilla tiene que caer en buena tierra. La tierra va a ser usted. ¿Qué clase de tierra es usted? ¿Es de la que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno? Debe de ser esa tierra usted. Procure ser esa tierra para que dé fruto. Si no es esa tierra, muy difícil va a dar fruto, hermano. Muy difícil. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Claro, nos está diciendo la palabra en el Nuevo Testamento. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. El Señor dice que Él nos va a recibir, pero nos está mandando: no se junten en yugo desigual. No. Y no es que si hay opciones, no, es no. El Señor dice no. Y no lo hace porque Dios sea malo, sino porque quiere lo bueno para usted. Porque Él quiere lo mejor para usted. Porque no quiere que usted sufra. No quiere que usted esté llorando el resto de su vida después, diciendo: ¿por qué me pasa esto, Señor? ¿Por qué me pasó esto? Señor, si sabes que yo te amo, ¿por qué me diste esto? ¿Por qué me das esta prueba tan grande? Usted se lo buscó, amado hermano. Usted dijo en un principio: déjame, no te metas, yo lo amo, yo la amo. Y la palabra dice: no, no es así. Y al rato uno está llorando: Señor, ¿qué hice, Señor? ¿Por qué estoy sufriendo, Señor? ¿Por qué me puso esta prueba? Ah, Señor, usted me está probando. No, hermanos, no es esa prueba que el Señor prueba. Eso es desobediencia. Que uno no obedece a la palabra del Señor. Uno tiene que ser humilde, hermano. Y uno tiene que reconocer: Señor, me equivoqué. Es diferente cuando uno dice: Señor, me equivoqué. Perdóname. Hice mal delante de ti. Ayúdame, Señor. Es diferente a llegar y decir: Señor, ¿pero qué estoy pagando, Señor? Señor, ¿pero qué estoy así? Señor, ¿por qué me pruebas tanto? Fue la misma desobediencia que nos puso en ese lugar. Si ya está en ese lugar, sea humilde y diga: Señor, perdóname. Te desobedecí. Ayúdame, Padre. Reconozco que estoy mal delante de ti. Ahí es donde Dios obra en la vida de aquella persona, de aquel hombre o de aquella dama. Es donde Dios otra vez lo va a levantar. Y Dios escuchará esa oración. Y Dios ahí es donde toca el corazón también de aquella persona y lo puede convertir.
Pero es gran diferencia entre quejarse y reclamar y decir por qué, a decir perdóname, yo lo reconozco, fue mi error, Señor. Y eso es lo que al hombre le cuesta. Desde el jardín del Edén, cuando Adán y Eva se equivocaron y desobedecieron a Dios, cuando Dios les preguntó, ¿han comido de lo que les dije que no comieran? Ellos pudieron decir, sí, Señor, perdónanos. Te desobedecimos, perdónanos. Pero se excusaron. La mujer que me diste me dio. ¿Por qué hiciste eso? La serpiente me engañó. Cada uno se fue aventando la responsabilidad. Nadie dijo, sí, perdóname, me equivoqué. Ese fue uno de los errores más grandes que cometemos. Es uno de los errores más grandes que cometemos como seres humanos. No hacernos responsables de nuestras acciones. El querer culpar a los demás de lo que nosotros mismos provocamos. Y ahí está el error como cristianos. Señor, restáurame, Señor, ayúdame. Tú sabes que Él me indujo a hacer eso. Tú sabes que ella fue, Señor. Y seguimos culpando. Queremos que Dios nos ayude, que nos restaure, pero seguimos culpando a los demás en lugar de decir, perdóname. Yo me equivoqué, Señor, yo te desobedecí. Dice la palabra, prontos para oír, tardos para hablar. Hay que escuchar al Señor primero y después hablamos. También dice la palabra, porque en la mucha palabra no falta pecado. Podemos hablar y decir y querer excusarnos, pero no va a faltar el pecado en nuestra boca. Es mejor decir, como dijo aquel hombre que se daba de golpes en el pecho, sea propicio a mí, Señor, que soy pecador. Reconocer el error, el pecado y pedir perdón delante de Dios. Y Dios le perdona, amado hermano. Póngase de pie. Hasta aquí vamos a dejar este mensaje. Y no toquéis lo inmundo y yo recibiré y seré para vosotros